El Papa, estupefacto, volvió a colocar su propia taza antes de dar un sorbo. Seguramente pensó que habían envenenado el café por él. Sin embargo, el médico declaró que el arzobispo había muerto de lo mismo que los demás en el Vaticano, de una fuerte trombosis. Todos los hechos relacionados con la misteriosa muerte del arzobispo ruso apuntaban a un intento de asesinato y encubrimiento. El cadáver del arzobispo fue embalsamado al poco de morirse sin un examen médico completo previo. Después del embalsamamiento sería imposible realizar una autopsia exacta para ver la causa de su muerte, sobre todo si hubo envenenamiento. Además, el café que bebió el arzobispo no se recogió nunca para analizarlo y no se llevó a cabo jamás una investigación forense. Aunque desaparecieron las pruebas, para muchos estaba claro que el Papa se había librado por poco de que le asesinaran 10 días solo después de ser elegido. El incidente fue tan espantoso que Juan Pablo convocó una reunión en secreto con sus 4 cardenales principales para discutir la situación. La reunión se celebró el 28 de septiembre de 1978. En la sala estaban solo los 4 cardenales y el Papa. Hoy día se sigue sin saber exactamente qué dijeron, pero al Papa le pidieron que tomara medidas. Puso fin al mandato del cardenal Billot como secretario de Estado. Este era el mismo cardenal Billot a cuyo ayudante se había chantajeado en las películas de la KGB en 1972. En esos 6 años, este cardenal debió también de caer en la trampa de los Illuminati. Su destitución implicaba que el Papa había descubierto al menos una parte del plan secreto. Pero ni siquiera Juan Pablo pudo evitar la muerte a manos de los Illuminati. Esa noche, el pontífice se retiró antes de lo normal y se llevó con él apuntes de la reunión secreta para meditarlos. A las 5 de la madrugada, la ayudante más próxima al Papa, Sor Vincenza, empezó a preocuparse. Su santidad nunca se había quedado dormido. Miró por la puerta. Juan Pablo estaba sentado en la cama con la luz encendida, como si estuviera leyendo. Tenía papeles alrededor. Pero, para sorpresa de ella, su rostro tenía la misma expresión desfigurada y agonizante que la que ella vio en el arzobispo Nicodim días antes. Juan Pablo murió a los 33 días de ser nombrado Papa. Tras más de 200 años de perfeccionar sus artes secretas, los Illuminati ocultaban sus huellas con gran precisión. Aunque el Papa le había destituido de su cargo como secretario de Estado horas antes, el cardenal Billot asumió el mando. Como cardenal más importante, él era ahora el Papa provisional. Se encerró en el cuarto del Papa para recoger los medicamentos y la mayoría de los papeles que había, incluidos los apuntes de la reunión secreta. También se llevó los dulces que le gustaba tomar al pontífice cuando leía, e incluso sus gafas y zapatillas. Estos artículos no se volvieron a ver jamás. Luego, Billot mandó a Sor Vincenza a un convento, tras prohibirle que dijera a nadie que había encontrado al Papa muerto, ni nada de lo que había visto. A las 6:10 de la mañana ordenó que llamaran a los embalsamadores, pero lo más chocante es que llegaron casi al momento. Se calculó que, dada la distancia que tenían que recorrer los embalsamadores, les debieron de contactar a las 4:45 de la mañana, 15 minutos antes de que la hermana descubriera al Papa. A las 7:30 se realizó un comunicado público. La causa de la muerte fue un paro cardíaco. En vez de Sor Vincenza, se dijo que el secretario del Papa, Monseñor Maghe, le había encontrado muerto, y la hora se cambió a las 5:30. Antes de realizarse el comunicado, los embalsamadores ya habían acabado. Al igual que con la muerte similar del arzobispo ruso solo 23 días antes, se descartó la posibilidad de una autopsia 100% exacta. Si hubiera sido un asesinato, las posibilidades de demostrarlo estaban ya descartadas.
10 días después del funeral de Juan Pablo, el cardenal Villot reunió al cónclave para nombrar a un sucesor. Este organismo electoral oficial se compone de 111 cardenales. Una vez a solas en la Capilla Sixtina, los cardenales invocan el poder del Espíritu Santo para que les guiara en su decisión. Pero en realidad, los principales candidatos a papa no se deciden en el cónclave a puerta cerrada. Estas decisiones se toman en los elegantes restaurantes de Roma, donde los cardenales con más poder se reúnen para comer juntos. Cuando los cardenales se reunieron en la Capilla Sixtina a puerta cerrada la mañana del domingo 15 de octubre de 1978, el cónclave se convirtió en un escenario de manipulación política en todos los sentidos. Desde promesas susurradas al oído entre los cardenales hasta discusiones acaloradas, la tensión aumentaba con cada votación. Después del octavo escrutinio, empezó a salir humo blanco por el Vaticano indicando que se había elegido a un nuevo papa. También indicaba una derrota total para la KGB y los Illuminati. El nuevo pontífice era un polaco anticomunista acérrimo, Juan Pablo II. Pero los Illuminati no se dan por vencidos fácilmente. El 13 de mayo de 1981, Mehmet Ali Achka, un hombre buscado en Turquía por asesinato, esperaba de pie entre la multitud a que pasara el Papa fuera de la Basílica del Vaticano. Según Ali Achka, Juan Pablo II salió del Vaticano en un vehículo blanco sobre las 5 de la tarde. Al pasar el Papa, Ali Achka sacó una pistola y le disparó 3 veces antes de que la gente lo tumbara. El Papa quedó herido de gravedad, pero se recuperó para continuar con el pontificado. Al principio, Ali Achka afirmó que había actuado a solas, pero los investigadores se convencieron de que una conspiración mucho mayor se había valido de este desequilibrado para cometer un asesinato. Al poco tiempo, Ali Achka confesó que el incidente fue parte de una conspiración búlgara de la KGB. Pero, por supuesto, Bulgaria y la URSS negaron estar implicadas. Cuando el tribunal le condenó a cadena perpetua, se mostró sorprendido de que se le dejara cargar con toda la responsabilidad a él solo. Entonces empezó a facilitar datos precisos de la conspiración a investigadores italianos y nombró a todos los implicados. El 25 de noviembre de 1982, Serge Ivanov Antonov, un empleado de la Aerolínea Nacional Búlgara, fue arrestado en Roma acusado de estar implicado en el intento de asesinato. Poco después, la lista aumentó al incluirse a 3 búlgaros más y a 4 turcos. En julio de 1983, cuando trasladaron a Achka a otro centro, admitió en público la conexión de la KGB, mientras gritaba a los reporteros que la KGB y el servicio de espionaje búlgaro estaban implicados. Más tarde, explicó que había sido entrenado en Bulgaria y Siria por expertos en terrorismo internacional de la KGB. También confesó que Antonov era cómplice, así como 2 empleados de la embajada búlgara. En 1984, el juez italiano Dario Martella llegó a la conclusión de que la KGB y el servicio de espionaje búlgaro estaban implicados en el intento de asesinato. El juez dictó este fallo basándose en los hechos siguientes. Achka empleó un pasaporte falso para poder entrar en Italia, algo disponible solo de fuentes muy sofisticadas. También tenía suficiente dinero como para permanecer largas temporadas en Bulgaria, Suiza y otros países europeos. Había pruebas de que recibió un gran apoyo en sus actividades en Italia destinadas al intento de asesinato. En primavera se convocó el juicio de 8 hombres acusados de conspirar para matar al Papa y los hechos empezaron a esclarecerse. En el juicio, varios acusados turcos declararon que habían ayudado a Achka